detalle, la información de toda la jornada y lo que va a suceder en el día de mañana. También acompañada del análisis de todos nuestros especialistas. ¿Y qué pasó en el día de hoy? Vamos a hablar sobre la marcha de diferentes organizaciones sociales que hicieron en el centro porteño pidiendo por trabajo y por planes sociales, liderados por sobre todas las cosas por Juan Grabois, Daniel Menéndez y Juan Carlos Alderete. ¿Cuáles son los perfiles políticos de estas tres personas? Lo vamos a ver con Giselle Rumó, porque en un año electoral todo tiene su lectura política. Otro de los temas del día es que precisamente nuestro compañero Nicolás Luca habló con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, dedicó por distintos temas a dar evaluaciones sobre, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia firmado por Mauricio Macri acerca de la extinción de dominio y el tratamiento que puede llegar a tener por parte del resto de los bloques en el Congreso de la Nación. Pero se refirió también a la causa Chicone, al futuro de Amado Vudú, entre otros temas. Y el presidente Mauricio Macri, que habló de la economía real, estuvo en una entrevista radial hablando precisamente de que a los ciudadanos de la Argentina les cuesta llegar a fin de mes, de que la inflación está bajando y de que hay que hacer foco en las economías regionales. También después de eso estuvo en reunión con Tabaré Vázquez en Uruguay y hablaron de la necesidad de que en Venezuela haya elecciones libres. Otro de los temas del día, vamos a ir al deporte, porque precisamente Icardi ya no es el capital del Inter. ¿Cuál es la trama alrededor de todo esto? ¿Cuáles son los secretos del fútbol que no estamos viendo y no te los publica nadie? Esas cosas las tiene, por supuesto, Santiago Ladino. Empezamos, hay mucha información y no hay tiempo para perder. Vamos a analizar todos los temas del día y principalmente darles las buenas noches a Giselle, que está aquí con nosotros con toda la información política, y Diego Falcone con la economía. Giselle, vamos a comenzar con esta marcha del día de hoy con referentes de organizaciones sociales que se postulan aparentemente en un nivel más político. Sí, bueno, fue la primera marcha de los movimientos sociales, de las organizaciones piqueteras del año, una marcha nacional destinada a pedir, el lema fue tierra, techo y trabajo, y hacer sus reclamos contra, dicen ellos, el hambre y el tarifazo. Pero, ¿sabes qué? Hubo, aunque no lo puedan creer, una coincidencia entre el gobierno y estas organizaciones sociales. ¿Cuál fue? ¿Cuál? En el gobierno dijeron que con esta marcha, en off lo dijeron, no lo dijeron públicamente, dijeron que con esta marcha comenzó la campaña electoral, el año electoral. Y desde las organizaciones sociales, también en voz baja, dijeron que el gobierno ya estaba en campaña por no fomentar el diálogo y acusarlos a ellos de extorsionador, como lo había hecho el día anterior la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Así que estamos en condiciones de decir que sí. Evidentemente, la campaña ya está atravesando todo, lo está atravesando todo este año, los movimientos sociales y también la gestión del gobierno. ¿Qué te parece si vemos primero un resumen de lo que pasó? Por supuesto. Esta mañana, más de 1 millón de personas, según cifras de los organizadores, marcharon al Ministerio de Desarrollo Social bajo el lema Tierra, Techo y Trabajo. El hambre, la pobreza ha crecido, se ha multiplicado y hoy son más de 14 millones de argentinas y argentinos los que padecemos hambre y pobreza. Con la 9 de julio, entre Carlos Calvo y Avenida Belgrano como escenario principal, el centro porteño se convirtió en un verdadero caos de tránsito. El paso fue interrumpido tanto para vehículos particulares como para colectivos. Nos está dejando sin perspectiva de futuro. Por eso estamos en la calle defendiendo los derechos de todos los trabajadores. Finalmente, referentes de organizaciones sociales y sindicales dieron cierre a la jornada desde un escenario montado en 9 de julio y Avenida de Mayo y anunciaron la adhesión al paro general del 26 de febrero. Bueno, Giselle.
primero habría que hacer una aclaración porque dicen que movilizaron un millón de personas según los datos, las cifras de los movimientos sociales, y la verdad que no, si bien fue multitudinaria, ni siquiera llegaron a los 100.000 personas en la capital federal como tenían previsto. En el gobierno calculan que hubo unas 25.000 personas que marcharon. No deja de suceder Pero también esto de que entorpece a veces la movilidad del resto de los argentinos que intentan llegar a sus trabajos o a hacerse sus estudios. El centro porteño es el núcleo de todo. Hubo la suficiente gente como para generar caos, digamos. Arrancaron a las 10 de la mañana con la movilización. A las 12 ya estaban haciendo el acto con 8 oradores ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, con fuertes críticas al gobierno, a la política económica y social del gobierno. Hablaron 8 personas. ¿Qué pidieron? Bueno, están pidiendo que se instrumente la emergencia alimentaria. También están pidiendo que se destine un 25% de los fondos de las obras públicas a cooperativas de trabajo y a un proyecto agropecuario. Piden más planes sociales y también quieren que se eleve el monto de esos planes sociales, que es de 6.000, de manera escalonada a unos 7.500 pesos. En el gobierno lo que dicen es que, bueno, la verdad que le bajaron el precio. Ellos dicen que cumplen, que hay diálogo, que se habla, que no los van a convocar, porque lo que estaban pidiendo no es así. Y además, la interpretación que hacen es que en realidad esto es una demostración de fuerza para la interna de la oposición por una disputa de candidaturas a diputados en las listas. Claro, habría que ver entonces cuál es el perfil, ¿no?, de quienes encabezaron esta marcha. Juan Grabois, que viene levantando bastante su perfil político y mediático. Por eso, justamente el gobierno está diciendo esto porque Juan Grabois, que es un hombre cercano al Papa, el titular de la CETEP, ya el año pasado, por ahí por septiembre, dijo que había fundado el Frente Patria Grande para dedicarse a la política y apoyar la candidatura presidencial un hombre de territorio, Cristina, igual, ¿no? Cristina un hombre que Fernández va de Kirchner. Exactamente, exactamente. Pero ahora también la novedad es que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, también no oculta su intención de postularse para un cargo, para ser diputado provincial, dice, claro, ¿no? Vos fíjate que de alguna forma está bueno esto, porque ellos hasta ahora daban la pelea, la lucha, como ellos dicen, la batalla en la calle, volviéndonos locos a todos. Y ya lo decía Cristina Kirchner, ¿se acuerdan? Si quieren... ganen las elecciones. Exactamente. Si les molesta algo, formen un partido político y ganen las elecciones. Bueno, parece que ahora quieren dar la pelea en el espacio político partidario y también Juan Carlos Alderete de la... un histórico. De la corriente clasista y combativa, también, dice que él va a dejar, no sabe todavía cómo se va a candidatear, con qué puesto, va a dejar que lo decida el movimiento. En el caso de Menéndez y de Alderete, apoyan a Solá. O sea, no se juegan ahí con Cristina, pero algo apoyan que a durante Solá. muchos años Giselle se ha criticado en las diferentes marchas que se realizaron es cómo se traslada cada una de las personas hacia esos lugares para las marchas. Bueno, sí, claro. ¿Qué pasó por en este supuesto. caso? Bueno, en este caso lo que pasó es que, como siempre, hubo muchísimos micros que estuvieron mal estacionados y que además muchos de ellos no estaban habilitados. ¿Y qué hizo el gobierno porteño? Que siempre, sobre todo el votante del PRO y de Cambiemos, siempre le está reclamando que cumplan una promesa de que se iban a terminar los piquetes. Bueno, lo que hizo el gobierno de la ciudad esta vez es por lo menos generar todo un operativo y terminó multando a 95 buses escolares porque justamente estaban habilitados para eso, para hacer buses escolares, no para trasladar gente. Más los que estaban mal estacionados, en total la suma de las multas asciende a 3.329.000 pesos. Hubo, como te digo, 95 infracciones por servicio de transporte indebido, otras 95 por estacionamiento indebido, 1 por patente adulterada, 1 por transporte sin habilitación y 1 por conducir sin licencia. Había para todos los gustos. No hay que conducir sin licencia, aparte necesita una licencia profesional. Pero por supuesto. Vamos a pasar a la economía precisamente porque el presidente Mauricio Macri se refirió a la economía real. Habló de que a los argentinos nos cuesta llegar a fin de mes, habló de que la inflación igual está bajando y precisamente también se refirió a la importancia de las economías regionales.
Sí, digamos, el diagnóstico que hace es el correcto y él lo que sabe es que mañana se está publicando el dato de inflación. Mañana se va a conocer el dato de inflación de enero y el gobierno espera una baja sensible respecto a los números que vimos en la última parte del año pasado. No podemos esperar que la inflación baje al 2%, que sería el ideal para el gobierno, hasta junio. Por lo menos eso dice el REM, que es la encuesta que releva todos los meses el Banco Central entre 60 economistas de consultoras de mucho prestigio. Se pueden equivocar o no, pero un poco el consenso está ahí, que si no hay sobresaltos tendremos una inflación del 2,5% mensual hasta junio y después de junio iríamos al 2%. Pero si te parece, escuchamos a Macri. ¿Cómo no? No, hay un presidente y un gobierno que da conferencia de prensa permanentemente y da la cara, ¿no? Como lo mismo que con el INDEC. Aunque los números sean malos, el INDEC todos los meses dice la verdad, ¿no? Que hay mucha gente con angustia, que no ha sido fácil, que el golpe que nos hemos dado después de que veníamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido. Ahí lo vimos. Habíamos hablado de inflación, pero también el presidente menciona crecimiento. ¿Cuál es el problema del gobierno con el crecimiento? Que los números macros van a acompañar y que va a poder mostrar números buenos a partir del segundo trimestre, siempre y cuando obviamente no haya un componente internacional que descarrile todo lo bueno que se venía haciendo o una sequía. Ahora, eso no va a llegar lo que se dice la economía de la calle, de bolsillo, porque el consumo, hasta que no entre las paritarias y no empecemos a ver la segunda parte del año los aumentos por encima de inflación, no se va a reactivar. Entonces vas a tener, y cuando habla de economías regionales, le está apuntando a que a todo lo que tiene que ver con la cosecha, a la minería, a Neuquén, a Mendoza, a la viticultura, todo lo que es exportable. Las exportaciones se estima que este año van a estar en el orden del más 20% en una economía que va a caer un 1,3%. Un dato que también le dieron al FMI. Exacto. ¿No? El FMI es un poquito más pesimista que los otros. Los economistas estamos esperando una caída más leve. Ahora, en este contexto, nosotros podemos evaluar que va por dos carriles, como que la economía más macro del país va en línea de una mejora, si se lo puede llamar, pero que nosotros no lo podemos ver en la realidad. Exacto. No lo vas a ver reflejado cuando las ventas de tu comercio. O sea, el consumo, que es el 70% de la economía argentina, o sea, no es menor, es muy relevante, no se va a reactivar porque eso va de la mano del salario real. Un salario real que se estima este año crezca un 5% respecto a de la inflación, o sea, crezca 5 puntos más. Pero eso no recupera los más de 10 puntos que perdió el año pasado. Bueno, vamos a ver si nos mejora un poquitito, aunque sea la economía real. Exacto. Vamos a pasar a otro tema porque precisamente hablamos de los casos judiciales. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Diana. Y estuviste con Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción hablando como de diferentes temas de la actualidad y ver como su parecer en casos como Chicone, en casos como que también el DNU de extinción de dominio. Contanos un poquito cómo te fue, qué te comentó. Bueno, charlamos de varios temas precisamente, entre ellos, bueno, estuvo toda la cuestión de los fueros de Cristina, estuvo la cuestión del día, que era la presentación que hizo la Oficina Anticorrupción ante los tribunales de Comodoro Pi para pedir que Amadou Boudou, el expresidente, vuelva a prisión cuanto antes, por entender que no se necesita tantos conformes para mantener la situación y que no ha cambiado en nada la situación de Boudou de un caso al otro, de una presentación a la otra, y que no entienden por qué está en la casa. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Más que nada también hablaron de las causas judiciales que están enfrentándose ahora distintos funcionarios. Distintos funcionarios, incluyendo a la expresidente, que básicamente al hablar en línea con lo que escuchamos anoche acá en el piso, hay como una crítica a que no hay ningún sustento para que no haya desafuero, dado que el propio Senado, y así mismo recordó que también la Cámara de Diputados en su momento, han hasta impedido que asumieran determinados legisladores por cuestiones éticas o cuestiones morales, y que en este caso no hay ningún motivo. Vamos a escuchar a Laura Alonso referirse al tema y después quiero que me cuentes algunos detalles más. Dale. Es un año importante para la lucha contra la corrupción porque tenemos muchos juicios en curso. El de Báez por la ruta del dinero, el de José López. Hay mucha gente que no sabe o se olvida que José López está en juicio por aquellos famosos bolsos con los 9 millones de dólares. Empieza finalmente y definitivamente el primer juicio contra la ex presidenta de la Nación
corrupción. Nosotros tenemos desde acá una posición muy crítica respecto del abuso de la inmunidad para garantizar impunidad. El fuero parlamentario no está pensado para encubrir personas que incumplen normas penales o éticas o de otro tipo. Y por otro lado, que esto que se entiende como una suerte de doctrina instalada tiene que ver con una decisión de un grupo político de la Argentina de mantener dentro de un sector de la corporación política a personas juzgadas y condenadas en el fuero penal. Es importante recordar siempre cuáles son las causas con las que tiene cada una de las personas y que fueron personas que estaban cumpliendo funciones en el poder y en la política. Todas las causas que mencionó Laura Alonso son causas en las cuales la Oficina Anticorrupción ha oficiado de querellante, ha impulsado medidas con críticas en algunos casos, cuestionadas por la oposición en otros, pero que en algunos casos ha impedido que se cayera la prescripción, como ha sido el caso del expresidente Menem. ¿Qué sucede con el caso de Vudú? Con el caso de Vudú, bueno, Vudú tiene una sentencia firme y fue condenado por un tribunal oral y cumplió en pocos meses. Debería, hay dos criterios, ¿no? Pero según el criterio legal, básicamente la doctrina típicamente aplicada, él debería volver a prisión porque lo que cambió no es que el tribunal falló y la Cámara lo corrigió. La Cámara lo confirmó. Lo que pasa es que el tribunal cambió su composición y uno de los jueces nuevos que entró votó en contra y es como que el tribunal falla en contra de sí mismo. Si en vez de nos olvidamos de los nombres, es como que el tribunal falla en contra de sí mismo, lo cual es insólito, y ese fue el planteo puntual que hizo la Oficina Anticorrupción. Lo escuchamos. Nosotros nos hemos presentado en la casación con un escrito bien fundamentado diciendo que no entendemos cuáles fueron porque no ha habido circunstancias que cambiaran ninguna de todas las decisiones que se fueron tomando, no solo por el tribunal que lo juzgó y lo condenó a Vudú, sino después por la casación. O sea que lo único que cambió en el tribunal oral fue la composición. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención que la nueva jueza, que llegó unos meses después, de apellido Paliotti, haya, digamos, cambiado un criterio que con su voto que el tribunal había, digamos, garantizado en el juicio oral y público un par de meses antes. Bueno, hablaba un poco de esto de la situación general, ¿no?, que se daba en el caso de Vudú. Sí, a ver, para que se entienda nuevamente y trato de ser lo más limpio posible. El tribunal oral es el que lo condenó. Tenía una composición de 3 jueces. El fallo no fue unánime, hubo uno que no falló a favor de condenarlo a Vudú. Pero de los otros 2 jueces, uno fue reemplazado y la que llegó ahora falla también en contra, o sea, dice que puede salir libre, pero no tiran para atrás la sentencia, o sea, le dan la posibilidad de irse a la casa, pero cuando fallan así, ya había la Cámara confirmado el fallo original. Entonces es como que el tribunal se contradice cuando los jefes dijeron, no, pero ustedes estuvieron bien. Eso fue básicamente lo que pasó y la presentación que hizo la oficina. Vamos a ver qué pasa. Una de las cosas que me llamó la atención de la entrevista que le hiciste a Laura Alonso es esta polémica que despertó el decreto de necesidad y urgencia del gobierno acerca de la extinción de dominio. Hay quienes la defienden, en el caso de Laura Alonso creo que ha defendido la medida, en la entrevista ya me vas a contar, y por el otro lado la oposición y muchos de los abogados constitucionalistas que dice que eso va en contra de la ley. Exactamente, bueno, le pregunté puntualmente por eso, ¿no?, por el debate que hay dentro de los constitucionalistas, incluso algunos cercanos al gobierno e incluso algunos muy opositores al gobierno de Cristian Fernández, como ha sido el caso de Sapsay, si mal no recuerdo, sí, que dijeron que esto abre la puerta a malas interpretaciones y que puede ser un arma de doble filo. Puntualmente porque la extinción de dominio, cuando hay una sentencia firme, perfecto. Ahora, la extinción de dominio, cuando está el proceso, es un poco más complicado. ¿Cómo hacer después marcha atrás si no resultó ser lo que pensó la justicia? Y si ya el Audi está ploteado de los ates de patrullero, es muy difícil. Pero bueno, obviamente lo preguntamos y esta fue la respuesta. Primero, el Congreso durante 3 años no quiso discutir o aprobar o sancionar la ley de extinción de dominio. La Constitución no dice que una persona que obtuvo un bien de manera ilícita tiene propiedad sobre ese bien. Eso es una interpretación extraña de la Constitución. En algunos sectores ha habido cierta ignorancia respecto de los avances que ha hecho el mundo en materia de extinción de dominio de bienes de origen ilícito. O sea, las acciones son civiles contra los bienes.
El proceso penal es un proceso autónomo contra la persona y si efectivamente en el marco del proceso penal se encuentra que esa persona no tuvo responsabilidad y no tiene culpabilidad y que ese bien lo había obtenido de manera lícita, el Estado tiene la responsabilidad de restituirle el bien o el dinero equivalente para reparar ese daño. El decreto que acaba de firmar el presidente nosotros entendemos que va a ser testeado en los tribunales muy pronto con algún caso de extinción de bienes de narcotraficantes o de corruptos o de algún tratante de personas y es muy probable que quede firme y pase su test de constitucionalidad. Muy completa la entrevista que le hizo entonces Nicolás Luca a Laura Alonso. Contanos algunos detalles más que seguramente se habrán dado en la conversación. Sí, porque una de las noticias que dio la Oficina Anticorrupción en enero fue el inicio de un plan quinquenal, suena gracioso, pero bueno, es un plan quinquenal de transparencia, un plan quinquenal de anticorrupción, un plan a 5 años, el cual lo integran en la elaboración todos los ministerios y más 48 organismos, entre ellos agencias, la Unidad de Información Financiera, AFIP y la Oficina Anticorrupción, para dar lineamientos a futuro de cómo llevar a cabo los pliegos de contrataciones y cómo actuar en casos de compatibilidades, en casos de nepotismo. Se ha hablado de todo, hablamos hasta de la situación del presidente Macri con el correo y puntualmente en el caso de las contrataciones de parientes. Y para resumirlo, no importa si tu marido, esposa o tu hermano es el mejor en lo suyo, en su área, si es en tu área no lo puedes contratar. Bueno, pero se ha criticado siempre en todos los gobiernos la contratación de familiares. Será de acá en adelante. Bueno, veremos. Muy interesante todo lo que nos trajiste con la titular de la Oficina Anticorrupción. Gracias. Vamos a ir ahora a la mesa para hablar de Icardi. Quiero que me cuentes también, Santi, de Wanda, de todos. Hay de todo. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Icardi ya no es el capitán del Inter. En medio de la polémica por la renovación de su contrato, su club, el Inter de Milán, le quitó la capitanía a Mauro Icardi. De hecho, hasta publicó enseguidita en su cuenta oficial de Twitter que el nuevo capitán sería el arquero Samir Handanovic, ahí lo vemos en pantalla, y a su vez, a modo de represalia, Mauro decidió no viajar para jugar mañana contra el Rapid de Viena por la Europa League. A ver, ¿por qué entonces le sacan la capitanía? Le sacan la capitanía primero como una especie de tirón de oreja porque esta negociación que viene muy trabada y muy hablada es una forma también de sacarle poder al futbolista. Ajá. Mauro Icardi, digamos que es el jugador estrella que tiene el Inter, por intermedio de goles y de grandes rendimientos, le ha dado tanto al equipo que es extraño ver a un delantero siendo el capitán, el estandarte de un equipo, pero sin embargo lo tiene muy bien ganado. Y a ver si entiendo un poco mejor. Entonces, no es más capitán, pero es la estrella del equipo, una de las estrellas del equipo. La estrella del equipo, en este caso Icardi, se enoja, no viajo a jugar. Pero es obligación ir. Por supuesto, contractualmente te contratan justamente para cumplir lo principal, que es que un futbolista esté presente en todos los partidos que se tengan que dar, ¿no? Que se puede, que meta goles. Tal cual. Icardi, en este caso, se tomó la atribución de no viajar justamente, como te decía, por represalia a esta especie de me sacaron la capitanía, bueno, yo no juego. Pero resulta también que la situación de la renovación contractual se pone un poco todavía más tensa y más incómoda para los dirigentes. ¿Por qué? Porque, ¿sabés quién es su representante? Wanda Nara, su mujer. Su mujer. Y la realidad es que a los dirigentes del Inter le incomoda mucho que cuando la negociación se vuelve picante. En la negociación no prospera, Wanda enseguida publica todo, expone, mediatiza la situación. Y si hay algo que en el fútbol sucede es que en esos momentos contractuales hay códigos de silencio, de un pacto de que lo que se habla ahí queda ahí, hasta que suceda
que el futbolista renovó o hasta que el futbolista decidió lo contrario, o el club decidió lo contrario. Pero es hasta interesante lo que estás mencionando, porque una negociación de un contrato, de dinero, por supuesto, de cláusulas seguramente también. Se resuelve muy puertas adentro y justamente esto es algo que también a los dirigentes del Inter lo incomoda mucho, ¿no? La vida que Wanda plantea y lo pone también en el fútbol, ¿no? Esto de comentar todo y algo tan privado como tiene que ver lo contractual. Pero habló Luciano Spalletti, el técnico del Inter, y dijo lo siguiente. È stata naturalmente una scelta difficile e dolorosissima, perché si sa qual è il valore del nostro ex capitano, però l'abbiamo presa condivisa con tutte le componenti della società e fatta esclusivamente per il bene dell'Inter. È lui che ha deciso di non venire, il ragazzo era normalmente convocato. El DT del Inter dice que fue una decisión difícil sacarle entonces a Icardi ese bando de el capitán del equipo. Y lo que se me ocurre pensar es, él decidió después no ir a jugar. ¿El club puede dar entonces también una respuesta a ese incumplimiento laboral que está teniendo? Seguramente, y lo va a pagar con una multa económica. No creo que entre en una suspensión teniendo en cuenta de qué jugador estamos hablando, de la envergadura, del peso que tiene en el plantel y a nivel mundial, ¿no? Porque si el tirón de oreja es muy grande, yo creo que Icardi también especula con que tiene otras cosas importantes atrás que lo están esperando. Por eso creo, a mi entender, que él también se toma la atribución de decirles, mirá que yo también... Entonces hay posibilidades de que haya propuestas por ahí. Hay una puja de poder, claramente, y seguramente creo que especulan con que hay alguien atrás esperándolo. Gracias por toda la información. Enseguida volvemos con más información y análisis aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Hoy Nos Toca la Noche, tenemos toda la información siempre y el análisis. En este caso estoy muy bien acompañada con Giselle, que me va a contar un poquitito de política, y acá Nicolás, que me va a tratar de explicar toda la situación en Venezuela, ¿más o menos? Más o menos, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces por ahí. Pero creemos que en esta carrera, en las elecciones, tenemos un candidato, o al menos un posible candidato, uno nuevo, que pretende la presidencia. Sí. Ni la vice, no. Ni lo están postulando en realidad. Ni jefe de gobierno, ni... ¿Qué pretende Martín Lustó? Bueno, él dice que todavía no decidió si va a ser candidato, pero hay un grupo de la UCR que es minoritario, pero no por eso menos ruidoso, que pretende tener para las PASO del 11 de agosto que el radicalismo tenga un candidato propio. Y en ese sentido proponen que Martín Lustó se presente a competir en esas internas con Mauricio Macri. Pero lo que más llamó la atención en las últimas horas es que el que no descartó esa posibilidad es el presidente del partido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que en una gira por Estados Unidos, precisamente en Washington, ante inversores del BID, a donde fue a pedir inversiones para la provincia, dijo que no descartaba esa posibilidad de que Lustó se presente, pero puso una condición. Y ahí viene, yo creo que la trampita, y hay que saber leer esto. Dijo, siempre y cuando la economía esté estable y haya acuerdo en Cambiemos. Con lo cual, uno se pregunta, ¿por qué lo dijo Alfredo Cornejo? La sensación y el análisis que uno puede hacer es que en realidad lo que está haciendo el presidente del partido es tratar de meter ahí una estocada para después negociar para el partido algo, ¿no? Como por ejemplo, al vice, colocarle al vice a Mauricio Macri, o mejores lugares en las listas. Pensá que él se va a fin de año
del partido, deja la titularidad del Comité Nacional y también termina su mandato como gobernador. Y bueno, está mandándole guiños a su propia tropa, que es lo que tiene que hacer. Desde la conformación de Cambiemos siempre hubo un ala de la UCR bastante dura en pedir más puestos porque le dieron bastante armado a lo largo del país al presidente Mauricio Macri en las elecciones anteriores, Sí. cuando ganó. En realidad es una sociedad que funciona y que a los dos les sirve. Yo siempre digo que la UCR tenía en su momento, en el 2015, el colectivo, pero no tenía el chofer. Y Mauricio Macri al revés. Era el candidato, era el chofer, pero no tenía la estructura partidaria de la UCR. Eso no está, la alianza con Cambiemos no está en discusión, se va a ratificar seguramente cuando se haga la convención nacional del partido, ahora en marzo, no hay fecha todavía, posiblemente sea en Jujuy, pero hay un grupo que insiste con esto. ¿Quiénes son? Bueno, básicamente el Lustó candidato a presidente es un invento del Cotino Siglia, el histórico operador del radicalismo que todavía tiene mucho poder, que está en la capital, y bueno, todo el radicalismo de la capital es quien impulsa esto, y también un sector encabezado por Ricardo Alfonsín, que ya en enero decía esto. Y yo creo que la Unión Cívica Radical debería tener su propio candidato. Yo he hablado de Martín Lustó porque además me lo han preguntado y porque suena, y creo que podría ser el mejor candidato del partido, y no solo creo eso, creo que le ganaría al PRO hoy, porque la competencia hoy sería muy distinta en el 2015. Creo además, algo más, creo que es más fácil que le podamos vencer a la oposición con Martín Lustó que con el candidato Macri. Creo que si Martín Lustó gana las PASO, gana también las generales, de manera, mirá por dónde, el próximo presidente sería radical. Si evaluamos las encuestas, si evaluamos la política argentina en general, ¿no? Y si vemos el desafío que tiene ahora Cambiemos de cara a las elecciones, yo creo que no va a haber una interna de otro candidato que no sea Mauricio Macri. No sé qué opinas vos. Sí, no, mi pregunta es si a nadie se le ocurre algún candidato que no haya sido funcionario del gobierno anterior. Bueno, es que no hay muchos que fueron funcionarios del gobierno Algunos anterior. terminaron en peor situación, otros en mejor situación, Sí. pero no hay, hasta ahora no hay uno que no... No. Bueno, el radicalismo de hecho no tiene candidato propio. Lustó se afilió, creo que el año pasado, al radicalismo, ¿no? Y Entre por los eso que peor tuvo le fue me refiero a él, ¿no? Claro, que se ha ido en otra situación. Pero la pregunta que hacía Diana es que, a ver, el macrismo estaría dispuesto a esto. La verdad que parece muy raro que el presidente... El PRO y el gobierno en realidad, digamos, creen que las internas y que las PASO son una pérdida de tiempo y una pérdida de plata. Digamos, si fuera por el presidente, levantaría las PASO. Acá hay un candidato que hay que consolidar y es el actual presidente Mauricio Macri, así como también la alternativa tendrá su candidato, en este caso Cristina Kirchner, que muchos de sus alfiles van a tratar de consolidarla a ella como candidata para llegar a eso. Pero bueno, por eso, ya va a haber solo una interna entre un radical y un macrista, que va a ser el domingo, que se abre el cronograma electoral en La Pampa, las PASO de La Pampa, en donde se van a presentar el colorado Carlos McAllister por el PRO y Daniel Cronenberger por el radicalismo. Pero es la única, porque en Río Negro había un candidato, Sergio Whisky del PRO, que lo bajaron y apoyan al radicalismo. Y la realidad es que hasta ahora lo que está dispuesto el gobierno, o sea, el macrismo, es dejar a Daniel Salvador, el radical Daniel Salvador, como el compañero de fórmula de Vidal, porque hasta ahora les ha sido muy funcional, contiene al radicalismo en la provincia, María Eugenia Vidal está conforme con eso, pero el vice de Mauricio Macri es difícil que lo logre poner la UCR, que pide una fórmula federal. Vamos a ver entonces qué sucede, quién va a ser el vice o el compañero. Vamos a ir a otro tema que es precisamente Venezuela, para adentrarnos un poquitito acerca de la carta que le envía el Papa Francisco al gobierno, a Nicolás Maduro, al gobierno venezolano, en el que aparentemente se filtró. ¿Y qué dice ya la carta? Sí, seguimos hablando de operadores políticos y el Papa habría filtrado, o sea, en realidad el Vaticano no lo reconoce, tampoco lo desmiente, o sea, no dijeron nada, no emitieron opinión sobre esta carta que publicó. Sí, que publicó el Corriere della Sera, con una transcripción larga, que tiene una particularidad. La primera es que le dice excelentísimo señor y no lo llama señor presidente de Venezuela. Le dice excelentísimo señor. ¿Sí? Es un detalle que pasó
medio desapercibido, pero le dice excelentísimo señor y no presidente de Venezuela, con lo cual hay una posición que se le venía exigiendo al Vaticano como, no como autoridad religiosa, sino como autoridad de un país autónomo, que se manifestara respecto de si a qué presidente reconocía. Bueno, no se expresó abiertamente a favor de Guaidó, pero ya no llama presidente a Maduro. Eso es un primer punto. Un dato. Un dato que no es para nada menor. El otro dato es que le dice que, o sea, más allá del pedido de ayuda para mediar, o sea, es como que corrió para esconderse abajo de la sotana a Maduro, el Papa le dice, usted no cumplió con nada de lo que habíamos acordado. Y pidió ante todo frenar el derramamiento de... evitar, perdón, eso es otro detalle que es para cuestionar, evitar el derramamiento de sangre. Entre enero del 2017 y diciembre del 2018 en Venezuela hubo 49.648 muertes violentas, de las cuales acerca del 33% corresponden a muertes provocadas por fuerzas policiales. Y no se sabe el porcentaje que corresponde a fuerzas parapoliciales. Entonces el derramamiento de sangre en Venezuela empezó hace rato. Hace mucho tiempo. Pero bueno, no es la única noticia que tuvimos de Venezuela, porque ya es un conflicto internacional. Hablamos del Vaticano y también tenemos que hablar de Argentina y Macri, que fue a reunirse. Lima, de todo el contexto. Sí, Estados Unidos, todo. Claro, hubo dos países que no se definieron exactamente y que tuvieron como una medida un poco tibia con respecto a Venezuela, son México y Uruguay. Se definieron desde el punto de vista de que se negaban a reconocer como presidente interino a Guaidó, con lo cual es toda una definición porque uno de los dos es presidente. Pero hoy Tabaré Vázquez tuvo un cambio de postura, digamos, al menos de la boca para afuera, al solicitar que se garantiza, expresar un deseo, como una carta navideña, haciendo deseo que en Venezuela haya elecciones libres, en paz, amor y la paz mundial. Pero bueno, es un cambio por lo menos en la postura, y esto lo hizo en compañía de Mauricio Macri, que ha tenido una postura un poco más tajante, bastante más tajante en comparación con Uruguay, no tanto en comparación con Estados Unidos respecto de Venezuela. Ahora, quiero consultarle a Giselle que la única misión de Macri en Uruguay tenía que ver con Venezuela. No, también está el tema de disolver la UNASUR. Macri está impulsando que se cree otro organismo regional. O fortalecer el Mercosur. Claro, y fortalecer el Mercosur, pero la UNASUR no, o sea, en ese sentido. Pero bueno, lo que quería agregar es que Tabaré también la tiene difícil, porque dentro del Frente Amplio está el Partido Comunista. Claro. Entonces tiene una interna terrible y tiene que tratar de hacer equilibrio, ¿no?, frente a la posición que toma el país en relación a Venezuela. Pero bueno, lo que pidieron ahora, por lo menos emitió un comunicado conjunto, las dos presidencias, es que haya elecciones libres, creíbles y con controles internacionales. Por otro lado, tenemos la cuestión de la ayuda humanitaria, que pasa? es uno de los temas que ha dado que hablar. Estados Unidos envió un contingente de ayuda humanitaria que genera una buena inversión presupuestaria por parte de Estados Unidos, que va a parar a otro país a cambio de nada, y que en Venezuela no estarían dejando entrar, algunos rumores... Estaría en la frontera con Colombia. Estaría en la frontera con Colombia, algunos dicen que ha llegado ayuda humanitaria por otra vía, por otro lado, algunas voces en off me lo han comentado hace un rato, pero la verdadera ayuda humanitaria, la concreta, la que salió oficialmente de Estados Unidos, está frenada en la frontera con Colombia, y Guaidó ayer llegó como un arreglo con los militares como para que ingrese el 23 de febrero, pero hoy apareció hablando la vicepresidente de Venezuela, estamos hablando de Delcy Rodríguez, que dijo que la ayuda está contaminada. La pregunta del millón es cómo lo sabe ella, si no entró la ayuda humanitaria, y por otro lado, si siguen esperando que ingrese el 23 de febrero, probablemente ya esté vencida. Son todas señales de debilidad, ¿no? Vamos a ver las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Otra de las noticias respecto a Venezuela vienen de Estados Unidos y el país vecino de Venezuela, de Iván Duque, presidente de Colombia, que estuvo en el país del norte y habló de la cuestión de Venezuela de la siguiente forma. Colombia se ha ofrecido
y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria. Y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro. Creo además que las herramientas que se han venido empleando para el cerco diplomático, con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con Canadá y recientemente con la Unión Europea, es un mensaje muy contundente de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y propiciar en cabeza de él una transición hacia la democracia. Bueno, y para cerrar, lo último que queda es que entre las formas de los manotazos que están tratando de hacer el gobierno de Nicolás Maduro en distintos lugares para recuperar el dinero, que vaya a saber uno por qué, está en cualquier banco de cualquier otro país, menos en Venezuela, Estados Unidos le pidió a Bulgaria que bloquee todas las cuentas a la Unión Europea y Bulgaria encontró con que Venezuela quería sacar millones de euros de PDVSA y le bloquearon esa cuenta, por lo cual le siguen cerrando el grifo. Y el último dato ya tiene que ver con cuestiones que habían desaparecido del Caribe hace más de un siglo y tienen que ver con la vuelta de la piratería. Ahora les voy a pedir que me acompañen, porque vamos a hablar un poco de economía. Tenemos el resumen financiero con nuestro maestro Diego Falcone. Diego, ¿cuál es el contexto global que siempre repercute en la Argentina? Buen punto, porque hoy yo te voy a nombrar dos personas, Lindsey Graham y Bob Menéndez. Son dos senadores, uno republicano, otro demócrata. Este es un punto interesante, es un comité bipartisano, o sea, de ambos partidos. Presentaron hoy ante el Senado americano un proyecto de ley para endurecer las penas o las sanciones a Rusia por el conflicto que tiene o sostiene todavía con Ucrania. ¿Esto qué tiene que ver con la Argentina? Bueno, obviamente el día había abierto mal para los mercados emergentes. Esto aceleró las caídas que repercutió obviamente en los bancos argentinos. Acá hay que tener algo presente. Quienes tienen más de 40 recordarán que en los 90 nos sorprendían efectos del estilo, el efecto tequila, porque México había devaluado, el efecto caipirosca, porque fue Brasil, perdón, ese fue Rusia, caipirinha Brasil. La Argentina está inserta en el mundo y está globalizada, con lo cual lo que vos vas a tener hacia adelante es cada noticia internacional tiene un impacto en Argentina. Argentina no está aislado, entonces, del resto de lo que pasa en la economía. La ventaja de la soja, $650, ¿qué le permitía a Argentina? No depender de los dólares de afuera. Como la Argentina y el Brasil y los otros exportadores de materias primas no tienen las materias primas tan alto en precio, tienen que pedir prestado. Y justamente eso fue hoy la noticia que creo más importante del mercado argentino. La Ciudad de Buenos Aires iba a colocar originalmente 7.500 millones de pesos de deuda en un bono que ya había emitido el año pasado. Estos bonos pueden ser suscritos por inversores internacionales, cuestión que recibió el doble, 15.000 millones de pesos de ofertas, la mitad provenientes de inversores extranjeros, se colocaron 13.500 millones a una tasa cercana al 45%, es una tasa variable. Lo relevante es que esta es la primera emisión desde que se cerraran los mercados a la Argentina con la crisis de abril-mayo del año pasado. Es muy buena noticia. Eso te iba a preguntar. Entonces, en algún punto, esto sería algo de beneficio. Yo creo que estuvo rápido. La ciudad tiene una ventana, el mundo está mirando favorablemente a Argentina, parecido a lo que hizo Caputo en enero, colocó la plata, no sabés si mañana lo puedes hacer. Estuvo bien en eso. Si te parece... Vamos a evaluar un poco la situación del dólar, de cómo se dieron este resumen financiero, porque el dólar volvió a subir. Sí, ayer subió en un contexto donde las monedas emergentes, sobre todo Latinoamérica, lo hacía bien. Hoy el dólar subió 23 centavos en un contexto malo, es decir, acá nos acoplamos al mundo. Pero entramos en la zona de confort del Banco Central donde no interviene. El Banco Central logró el objetivo de empujar el dólar para no tener que seguir comprando. En el medio vamos a ver que bajó la tasa una vez más, aunque en menor medida. El central venía bajando la tasa a un ritmo alto, hoy apenas un 0,3% abajo. Y esto está repercutiendo también en lo que es las tasas de plazo fijo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? A ver, plazo fijo, para entender un poco mejor. A 30 días, 34%. Y si tenemos en cuenta la inflación del año que se mide en 30, 35... La inflación estimada hoy, el promedio, te da 29 más menos un error. Es decir, si usted hace un plazo fijo al 34, el margen es muy chiquito. Esto quiere decir que si la inflación no converge un 2% mensual para el mes de junio,
estos plazos fijos van a estar seguramente perdiendo y usted va a perder capacidad de ahorro. Ahora yo, que soy una usuaria, que no entiendo mucho de economía, que pienso que en realidad ahora el plazo fijo no me va a dejar tanto, que no es negocio, ¿qué hago? Bueno, no es una pregunta tan sencilla, uno tiene que ahí estar correctamente asesorado porque tiene que ver con tu perfil de riesgo, horizonte de inversión. Obvio que hay alternativas mucho más atractivas, pero esto tiene que ser un diagnóstico como el médico. No, me duele la cabeza. Bueno, primero hay que revisarlo y después... El dato que sí quería no dejar pasar es, si uno se fija la tasa de 30 días, 34%. La de un año, la de 260 días, 37%. Esto es un buen síntoma, que usted lo puede monitorear todos los días cuando entra a su home banking. Un buen síntoma para la economía. Exacto. Me estás enseñando bastante de economía. Exacto. Vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando la tasa más larga está más alta, es lógico que a vos te paguen un premio por poner la plata más plazo, porque acá no podés tocarla por 260 días. Eso significa que se ha normalizado. No quiere decir que la tasa va a seguir bajando, todo lo contrario, es probable que empiece a subir un poquito o se mantengan estos niveles. Pero es bueno siempre que las tasas más cortas estén por debajo de las más largas. Bueno, un punto para aprender de economía todos los días con Diego Falcone. Vamos a pasar al deporte, vamos a retomar un poco sobre lo sucedido en el ámbito del tenis y las apuestas y de qué es lo que sucede, Santiago, entonces en el mundo del deporte, que surgen entonces las denuncias contra las mafias que se pueden llegar a dar y la exposición que siente el deportista. Sí, bueno, recordémoslo, Marcos Triungueletti es el tenista argentino de 29 años que denunció a las mafias que arreglan los partidos en el tenis y de repente le cambió la vida. Hoy por hoy no encuentra la concentración adecuada para jugar porque a donde va lo acusan de buchón, lo acusan de topo. Y la realidad es que se le está haciendo insostenible. De hecho, tiene que afrontar el torneo de Río de Janeiro y sin embargo se bajó, decidió bajarse, parar un poco, volver a su casa y cambiar el aire, porque se le hace insostenible encontrar un equilibrio emocional como para afrontar lo que viene y tratar de hacerlo a buen nivel. Santi, vos me mencionabas que en realidad los que lo amedrentaban eran sus propios colegas en muchos casos. Así es, así es. Y que eso se te vuelve en contra. En un deporte como es el tenis, por ejemplo, ¿en qué te puede afectar? El tenis tiene esa particularidad de ser un deporte individual. En el fútbol, por ejemplo, si en algún momento estás desconcentrado o si realmente no estás en tu equilibrio justo, esa falta la puede suplir un compañero. Claro. Te pueden auxiliar tranquilamente. Pero en el tenis, si de repente uno no está en su equilibrio, en su punto justo, en su concentración, es una catástrofe. La incomodidad que él vivía era tanto en el vestuario como en la tribuna cuando, recordemos, él denunció a la TIU su caso personal y en realidad tuvo que terminar saliendo de testigo y aportando datos para otros argentinos que estaban implicados en este tipo de arreglos. Uno de los colegas que salió a bancarlo fue Leo Mayer. Escuchemos las imágenes. La verdad que lo que hizo Marco es de mucho huevo. Acá nadie se anima a eso y bueno, y los jugadores que lo apuntan es de pavo, porque algo así creo yo que en Argentina el que hace mal las cosas es el victimario y no el que hizo mal las cosas. Entonces él no tiene la culpa realmente. El jugador que entra que se joda, digamos, y es amigo, pero bueno, él entra en eso. El deporte es muy limpio y si vos te metes en algo malo, y jodétela, o sea, hay que aguantársela. Yo lo banco a morir a él, voy a la guerra con él. Un contexto emocional que no ayuda entonces a afrontar partidos. Para nada, para nada. Realmente se le hace insostenible hoy por hoy encontrar la concentración adecuada para afrontar lo que viene. Los invito a quedarse, enseguida regresamos con Hoy Nos Toca la Noche.
Estamos con la mesa del elenco completo, pero con poco tiempo. Vamos a concentrarnos principalmente en lo que sucedió hoy con la negociación con los docentes en la provincia de Buenos Aires, Gise. Sí, así es, porque bueno, fracasó obviamente la reunión con los docentes bonaerenses. Era la primera, falta poco para que empiecen las clases, pero los gremios rechazaron la propuesta del gobierno y convocaron a un paro para el 26 de marzo. La reunión ya había arrancado mal, estamos viendo en las imágenes, porque lo que pedían los gremios era que se televise ese encuentro como se hace con las sesiones del Congreso. Pero mientras que lo pedían, empezaron a televisarlo en las redes sociales con un teléfono celular, y cuando los representantes del gobierno de María Eugenia Vidal, como el ministro de Economía Lacunza, se dieron cuenta que hicieron levantar la reunión. Bueno, hubo cruces, insultos, chicanas, se tuvo que suspender en un cuarto intermedio por casi una hora, y después finalmente cuando retomaron, rechazaron la propuesta. Lo que les propuso el gobierno es que se ajuste por inflación los primeros 3 meses, una vez por mes, el salario de los docentes, y después de manera trimestral. Pero lo rechazaron, los gremios quieren un 35% de aumento para este año, y además, sobre todo, ponen como condición para empezar la negociación que se les dé un retroactivo del 2018 del 15%, que es lo que ellos consideran que perdieron. Recordemos que el año pasado no hubo acuerdo. Siempre hay dificultades, siempre, todos los años. bueno, Vamos a ver cómo sigue entonces la negociación, porque indefectiblemente la van a tener que retomar. Equipo completo, como les decía, tenemos un gran equipo de especialistas. Santiago Ladino en deportes, acá Nicolás Luca, que nos ayuda con los judiciales, con la información general, con internacionales, Giselle Rumó en política, y nuestro maestro de economía, Diego Falcone. Aquí los esperamos mañana a las 23 con Hoy Nos Toca a la Noche, para que se informen y puedan analizar un poco sobre lo que sucede en la actualidad.